Según la narración, dice la palabra que Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía con el dedo. Saben, es curioso porque esta es la única ocasión en toda la Biblia en que se nos dice que Jesús escribió algo. Y como a nosotros nos encantan los detalles, para no decir que somos excesivamente curiosos y que queremos tener toda la información siempre, sobre todo y aún en la Biblia, por eso nos metemos en los debates sobre la predestinación y sobre si Dios, la soberanía y el libre albedrío del hombre, y por eso cuando alguien nos pasa una información queremos más detalles. En realidad nuestros discos duros tienen una capacidad infinita. Ahora me viene a la mente un amigo, un buen cristiano. Sí, es un buen cristiano, no vamos a interpretarlo mal. Y un amigo personal. Pero saben, cuando yo quería saber algo acerca de alguien en el pueblo, lo llamaba a él y le preguntaba. Y lo sabía, créanme. Tenía un disco duro con una capacidad tremenda. Y además una capacidad de captación extraordinaria. Porque él podía estar en un lugar y el rum de una conversación era suficiente para que se enterara de lo que estaba pasando. Pero ya ven, tiene su punto positivo. Igual que una computadora podía hacerle consultas. Ahora aquí está la pregunta, me fui del tema, ¿no? ¿Por qué realmente, qué era lo que Jesús estaba, en la pregunta, qué es lo que estaba escribiendo? Bueno, algunos piensan que Jesús solo garabateó en el polvo mientras organizaba sus pensamientos. Sin embargo, la palabra griega que se traduce escribió sugiere algo más. Yo pienso que Juan fue testigo presencial. Juan quería mostrar que Jesús escribió algo en la arena que pudo ser incriminante para los dirigentes religiosos. Tal vez Jesús en realidad escribió algo contra ellos. Podría ser que Jesús se inclinó y empezó a escribir allí los pecados de los acusadores de la mujer en letras lo suficientemente grandes como para que ellos y los demás pudieran leerlas. Traten de imaginar una escena semejante. Mientras Jesús escribe y ellos mirando al lugar donde Él está escribiendo, pueden leer con claridad sus propios pecados escritos en la arena. Mentiroso, chismoso, ladrón, asesino. Imagínense que alguno de ellos se habría levantado en la mañana y habría robado a su vecino. Quizás le llevó una cordera y la mató y se la comió. Y probablemente haya dicho: gracias Jehová, porque tú eres un Dios que provee. Y después lo fueron a buscar para prestarse a semejante actitud infame. Y él haya ido. Y arrastraron a la mujer y se produjo todo lo que ustedes conocen, y de pronto Jesús comienza a escribir y aquel hombre dentro de la multitud mira y ve ladrón. Es innegable que habría dicho: alguien me vio. ¿Cómo lo sabe? Sí, porque en este caso especial no hay escape. Saben, aquí no estamos hablando de una predicación que Jesús estaba teniendo. En primer lugar, no era un simple hombre, era el Hijo de Dios. Y en segundo lugar, estaba haciendo algo que probablemente tuviera un impacto muy profundo en las conciencias de aquellas personas. Y le decía que no es una predicación, porque ¿saben? Una experiencia que uno tiene a veces como pastores, que uno predica y dice cosas, y generalmente uno no lo hace pensando en nadie. Sin embargo, el Espíritu Santo quiere que alguien reciba la palabra. Pero a veces ocurre que hay personas que están tan endurecidas que lo que se dice lo toman para cualquier otro, menos para él. De verdad. Pero en este caso no era un sermón. Probablemente Jesús estaba escribiendo allí, como dije, los pecados de cada uno de ellos. Miraban y ese fue uno, pero habían otros que se las traían. Realmente no podemos saber con certeza lo que ocurrió. Pero si así hubiera sido, ¿se imagina las sorpresas de ellos? Creo que puedo escuchar el sonido de las piedras, pero cayendo a tierra, y cada uno retirándose y tratando de perderse en la multitud. ¿Quién o qué
la condenaba. Bueno, el silencio fue roto por las palabras de Jesús, verso 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Yo pienso que estas palabras deben haber golpeado como un fuerte puñetazo en el rostro de aquellas. Jesús dijo: el primero a quien invito a lanzar la piedra es el que no tenga pecado. En otras palabras, asegúrense de no tener pecados en su contra y entonces reúnen los requisitos para avergonzar, presentar acusación y dar muerte a esta mujer. Un incómodo silencio inundó el escenario. ¡Qué momento! Mirando sus caras, mirando a cada uno de aquellos, Jesús estaba mirando en el ayer, en ese ayer que yace en lo más profundo, en los estanques de la memoria y de la conciencia humana. La profunda mirada de Jesús. ¿Sabes que Jesús te ve? Él no solo te mira, sino que te ve. Aquí recuerdo las palabras de la Biblia cuando dice que Jesús iba pasando y Zaqueo se subió a un árbol sicómoro para verle. Y dice así la palabra: y Jesús, mirándole, le vio. Sí, porque a veces sucede que miramos pero no podemos ver a profundidad. Jesús mira y Él ve. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara con mi Cristo. Es impresionante. Es impresionante. Ahora entiendo a Pedro. Cuando el Señor le preguntó varias veces: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y al ver que el Señor le preguntó la tercera vez: Señor, tú sabes que te amo. El Señor mira y ve. Él miró a lo más profundo de aquellas almas y vio todo. Él vio dentro de sus mismos corazones. Y el dedo que se mueve en arena escribía: idólatra, mentiroso, borracho, asesino, adúltero. Y podemos imaginar los golpes secos de las piedras cayendo sobre el empedrado. No quedan muchos de los fariseos. Uno a uno se van escurriendo, alejándose, escondiéndose en las sombras, mezclándose en las calles congestionadas para perderse entre la multitud. Verso 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Saben, hermanos, hay una actitud muy humana y muy carnal, por cierto, de querer condenar en otros los mismos pecados que nosotros cometemos. Por eso el Señor Jesucristo advirtió: no juzguéis para que no seáis juzgados. Claro, Él está hablando, dice: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, no miras la viga que está en tu propio? No se trata de que no se juzgue o que no se le diga a alguien algo que está mal. Se trata de que antes de decírselo a alguien, tenemos que examinar nuestra propia vida, es lo que dice el Señor. Porque la hipocresía está en ignorar nuestros pecados y en querer ver los de los demás. Eso es algo muy humano, muy carnal. Sin embargo, a veces ocurre que Dios nos hace pasar en esta vida por cada experiencia. Y créanme, cada una de las experiencias que Él nos hace pasar están destinadas para enseñarnos. Por eso dice la Biblia en Proverbios: bienaventurado el que... dice que el que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El Señor nos enseña. ¿Y no le ha ocurrido muchas veces que está escuchando a alguien hablar y en ese momento es como si esas palabras fueran de Dios para usted acerca de algo que usted está haciendo que no es correcto? El Señor nos habla de manera distinta. Aquellas personas se fueron. Después de despedir a los acusadores, Jesús miró a los ojos de una mujer que había sido expuesta y condenada por sus acusadores. Yo creo que Él miró a esta mujer y vio a una mujer profundamente arrepentida.
Creo que cuando dijo Señor, ninguno, ese Señor tiene un significado especial. Estaba reconociendo que aquel que estaba frente a ella era realmente el Señor. Jesús miró a los ojos de aquella mujer y, como si eso no fuera suficiente, aquella mujer estaba frente al justo juez del universo. Piénselo de esa manera. No era un mero hombre, era Dios, el Dios santo, justo, el único capacitado realmente para juzgar. Y ahí estaba ella, culpable de adulterio, habiendo quebrantado la santa ley de Dios. Hermanos, honestamente, en toda la historia no se había visto un contraste de carácter más extraordinario y contundente. Una mujer y un hombre. Una pecadora y el inmaculado Hijo de Dios. Una avergonzada adúltera y el santo del cielo. Nunca habían estado tan cerca dos personas tan diferentes. Y eso es lo que hace tan profunda la conversación entre ellos. Y si yo pudiera usar otro título para este mensaje, habría sido donde la gracia eclipsa la vergüenza. Porque esto es lo que ocurre a continuación. Verso 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. La única persona en la tierra que realmente reunía todos los requisitos para condenar a esa mujer se negó a hacerlo. Y en lugar de ello, ¿qué hizo? La liberó. Deténgase y disfrute de esto, hermano, porque este es lo extraordinario del cristianismo. La gracia maravillosa, abundante de Dios. Eso es lo que hace Jesús por nosotros. Nos libera de la condenación propia, y nos da libertad, libres al fin. No quiero terminar este mensaje sin dejar unas palabras para aquellos que puedan estar aquí en esta tarde y que están doblegados por la vergüenza. La vergüenza viene a consecuencia de haber pecado, indiscutiblemente. Pero si el Señor nos ha perdonado, ¿por qué tenemos que arrastrarla? Lo que Jesús hizo por esa mujer aquella mañana hace tantos siglos, lo sigue haciendo por usted y por mí. Y dos pensamientos espero le ayuden en su lucha para dejar atrás los recuerdos dolorosos y pensamientos vergonzosos. Hay muchas cosas que nos avergüenzan. Ya he dicho muchas veces las famosas palabras de Mark Twain: todos somos como la luna. Tenemos un lugar oscuro que no le mostramos a nadie. Solo Dios sabe la razón. Pero lo cierto es que hay cosas en nuestra vida que no nos gustaría que otros supieran. ¿Verdad que sí? Algunas cosas no son, podríamos llamar pecados, pero otras sí. Y en realidad se nos olvida que Dios las conoce. Y si Él las conoce, lo mejor que podemos hacer es tratar con ellas ahora. Primer pensamiento: los menos indicados para condenarle, le van a condenar. Cuente con ello. Saben que a nuestro alrededor hay personas que tienen corazones más pesados que las piedras. Pero antes de que usted se aventure a reafirmar lo que estoy diciendo, considere que muchas veces son nuestros propios corazones. Manténgase alejado de un fariseo moderno. Y por favor, usted no se convierta en uno. Pocas cosas aman más ellos que sacar a la luz su pecado y restregárselo en la nariz. Segundo, el que más derecho tiene de juzgarlo a usted no lo hará si se arrepiente. Cuente con eso. Manténgase cerca de Él. Cerca del Señor es como nos podemos recuperar de la mejor manera. Por eso hay que ir al Señor ¿con qué? Con arrepentimiento. Y lo que Dios llama pecado,
trate de justificar esto. Ya he dicho que en otras oportunidades, no es que yo tenga nada, no es que considere que una persona en un momento determinado no deba ir a un psicólogo o a un psiquiatra, pero tengo grandes problemas con eso. Por un hecho sencillo. Primero, si es un psiquiatra y un psicólogo, nada le puede enseñar a usted si no es cristiano. Nada. Esa persona está peor que usted. Peor. Además, si usted estudia la base de la psicología, y uno de sus grandes paladines, Sigmund Freud, que ha escrito muchísimo, el padre del psicoanálisis, era un pervertido, podríamos decir, en sus conceptos. Todo lo resumía al aspecto sexual. Ahora, hay psicólogos cristianos, pero hay que tener mucho cuidado con ellos, porque aún los psicólogos cristianos andan corriendo detrás de su dinero y no tratando de ayudarlo. Pero, ¿qué problema tengo con esto? El problema es que, hermanos, que cuando se trata de cuestiones espirituales, hay que tratarlas como cuestiones espirituales. Pero la realidad es que el hombre hoy en día le gusta evadir su responsabilidad. Y se habla de adicciones, ¿verdad? Se habla de un background que es el que te ha predispuesto a eso. Ustedes saben, yo soy hijo de un alcohólico y es cierto que hay una cierta predisposición genética a que los hijos de alcohólicos sean alcohólicos, pero si yo me vuelvo un alcohólico y mañana me paro aquí en el púlpito a predicar borracho, ¿voy a decir que es culpa de mis padres? Voy a decir, y si me paro borracho y les digo, hermanos, no es el primero, ya llevo tremendo rato empinando el codo, que ustedes no lo saben. Si por eso cuando ustedes me veían medio es que estaba medio. Y ahora ya no puedo tratar con eso porque es una adicción. ¿Qué les parece? Yo no soy responsable. Miren, las enfermedades llevan medicamento. El pecado, arrepentimiento. Amén. Por eso hay que ser honesto con Dios. Señor, es pecado. Y si eres honesto, el Señor te va a perdonar. En el libro El progreso del peregrino de Juan Bunyan, cristiano, avanzaba por un camino llevando a sus espaldas una pesada carga. La carga es el pecado, todo su vergonzoso pasado. El peso está atado a él con cuerda fuerte y él no puede hallar ningún alivio. La vergüenza y la desgracia junto con la condenación propia le doblegan. Finalmente llega a la puerta estrecha, la abre y sigue un camino angosto que lleva al precipicio. Allí se encuentra con Jesucristo, el único capaz de condenarle. Sin embargo, él no lo hace. Cristiano contempla a través del vasto abismo y ve a la distancia una cruz desolada y cerca una tumba vacía. Mientras mira y medita acerca de la cruz y la tumba, la carga que estaba fuertemente atada comienza a aflojarse. Una canción de libertad llena su agradecido corazón. Y comienza a decir, hasta aquí he llegado cargando con mi pecado. No podía aliviar la aflicción en que me hallaba hasta que llegué aquí. ¿Qué lugar es este? Debe ser aquí donde comienza mi bendición. Debe ser aquí donde cae de mis espaldas la carga. Debe ser aquí que se rompen las cuerdas que me atan. Bendita cruz, bendito sepulcro. Más bien bendito sea el hombre que fue puesto en vergüenza por mí. Ahora, es pertinente que haga esta pregunta para aclarar cualquier cosa que pueda quedar en las mentes de algunos. ¿Estoy tomando a la ligera su pecado? Ni por un momento. Si usted me conoce, sabrá dos cosas. La primera es que no soy perfecto. Me equivoco y a menudo. Pero que cuando predico la palabra, intento predicar todo el consejo de Dios. Y muchas veces he hablado del pecado y el precio del pecado y lo que costó el pecado. Pero también hablo de la gracia. Por eso digo, ni por un momento piense que estoy tomando el pecado a la ligera. ¿Saben por qué? Porque Dios no toma el pecado a la ligera. Su pecado y el mío clavaron a Jesús en la cruz. Piensen, los instrumentos fueron los judíos con su incitación y los romanos que ejecutaron. Pero recuerden,
Los responsables principales fuimos usted y yo. Fue su pecado y el mío el que clavó a Jesús en esa cruz. Hasta separar al Hijo de Dios de la comunión con el Padre. Fue su fracaso y el mío. Fue su vergüenza y la mía la que hundieron los clavos en sus manos y sus pies. Y antes que piensen, pero pastor, yo no estaba nacido. Cuando Jesús murió en la cruz, todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros fueron puestos sobre Él. La Biblia dice en la segunda carta a los Corintios 5:21. Segunda carta a los Corintios 5:21, donde podemos leer lo siguiente: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. No significa que Jesús se volvió un pecador en la cruz. Significa que Dios lo trató como un pecador, que Él nos representó allí, que Jehová puso sobre Él todos nuestros pecados, dice la palabra, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Por su muerte hoy podemos ser justificados. Por su muerte hoy Dios nos puede mirar y vernos como justos, sin ser justos. En otras palabras, Él tomó nuestro lugar en esa bendita cruz, en ese bendito sepulcro. Y ahora, hermanos queridos, seamos francos. Hay momentos y habrá en nuestras vidas en que seremos sorprendidos en el mismo acto. Tal vez no sea adulterio, pero será otra cosa. ¿Verdad que a veces ocurre eso? No importa lo mucho que intentemos negarlo y justificarlo. Hay momentos en que Dios nos pone en situaciones tales que se nos desinfla nuestro ego, en que el Señor nos hace pasar por experiencias humillantes para que reconozcamos que estamos mal. De cualquier manera, sea lo que sea, es pecado. Pero debido a Jesús, no tenemos que vivir la vida